Señorita Chu, el señor Chu solo está consciente unos 10 a 20 minutos. Si tiene algo que preguntar, por favor apúrese, me iré ahora. De acuerdo. Tío Chu. ¿Quién es usted? Le conozco. Mi nombre es Chu Junao. Amigo íntimo de Chu Tong en el extranjero. Tío Chu. Vine a verlo hoy. Para preguntar. ¿Qué pasó finalmente con familia Chu aquel año? ¿Por qué motivo fue perjudicado? Hace 5 años. Invertí en una empresa de tecnología que desarrolló el sistema de posicionamiento más avanzado del mundo. Xuanmin. Fue colocado en una clave de cifrado. Una vez cotizado, su valor de mercado aumentaría al menos 10 veces. ¡10 veces! Desafortunadamente, por un empleado del Departamento de Investigación y Desarrollo. Revelar información. Así que así es. Grupo Pei podría haber robado este sistema de posicionamiento. Que ahora es Pandora. Tío Chu. Sé que ha sufrido mucho aquí. Por favor, aguante un poco más. Definitivamente limpiaré su nombre. Mi Tong Tong. Ya ha crecido. The film was translated and narrated. Feliz cumpleaños, segundo joven maestro Pei. Señorita Chu, qué honor. Por favor. Chu Junao, veamos qué tipo de actuación estás montando. Segundo joven maestro. Olvidé mi encendedor, ¿puedo pedirle fuego? Ven a buscarlo tú misma.
Pida un deseo. The film was translated and narrated by M Media. Hace mucho que no celebro mi cumpleaños. Ni he pedido un deseo de cumpleaños. Los deseos, ese tipo de cosas, son demasiado etéreos. Creo en mí misma. Yo también. Entonces, señorita Chu, ¿qué significa esto? Ropa de lana. Seducir. ¿Qué pasa? Asustado ahora. ¿Miedo de qué? No podría pedir más. Pero señorita Chu, olvidé decirte. No soy una buena persona. Entonces me gustaría ver. ¿Qué tan mal? Es hora de conocer a los parientes de Pei Chen. Fue Pei Chen quien no se lo dio después de todo. Usted no quiso dármelo. Chu Hingley, no lo olvides. Todavía tenemos un hijo. Si Pei Chen se entera de esto, No lo diga. ustedes dos tienen un hijo. Cariño, por favor, escucha mi explicación. Dinero. Vamos. Será mejor que se explique correctamente. Usted lo hizo todo, ¿verdad? Le dije, si no me da dinero, le mataré. Usted es el CEO Pei, ¿verdad? Nosotros dos discutimos cómo obtener más dinero de usted. Nada es más satisfactorio que ella le dé un hijo precioso. Y usted pague por ello más fácilmente, ¿verdad? En otras palabras, usted ha sido padre sustituto por 2 años. Padre sustituto. Los mataré a todos. Veamos qué piensa Xiaobao cuando lo vea. Todavía se atreve a mencionar a ese bastardo. ¡Qué buen espectáculo! CEO Pei. Chao Chou del Departamento de Finanzas dijo que alguien tiene un documento para usted, pero tuvo una emergencia familiar, así que me pidió que se lo trajera. ¿Cómo supo de este lugar? Chao Chou me dijo. Es tu señal, señorita Chu. Alguien llamado Chao Chu te está esperando en la azotea. Toma lo que él te dio y dáselo a Chu King. Tu enemigo desaparecerá de la ciudad de Jiangling. Usted realmente me dio la información. No olvide su identidad. Pei Chen. Todos estos años, usted malversó 300 millones. Lo sé. Ustedes pusieron esta trampa, ¿verdad? Sí que sí malversé este dinero. Mi familia Pei tiene mucho dinero. Y una vez que usted haga un movimiento, será mi esposa de ahora en adelante. Su dinero también será mío. ¿Y qué si lo usé? CEO Pei. ¿Escuchó eso? Ya he hecho que alguien le reserve un vuelo a Finlandia. Esta vez. No regrese nunca en esta vida. Papá. Papá, lo siento. No es así, no es así. Soy su hijo biológico. No soy su único hijo. No me abandone. Papá. Pei Chen. Tengo que deshacerme de usted antes de poder ir al lado de Chu King. The film was translated and narrated by M Media. Lo que pasó con Pei Chen esa noche. Usted lo manejó muy bien, pero por Chu Hingley. Grabe todo. Publíquelo en línea. Quiero que lo derribe. Después de que esté hecho tomaré medidas. Te llevas al niño y a Chen Ziyuan.
Huya lejos, recuerde grabar todo el proceso. Y publíquelo en línea. CEO Chu. ¿Por qué no usamos este asunto? Para resolver completamente el conflicto y cortar lazos con Pei Chen. QL parece. Gracias a todos los amigos periodistas por asistir a la conferencia de prensa de hoy. Yo Chu King, la actual presidenta del Grupo Chu, hoy deseo abordar el asunto reciente y ampliamente publicitado concerniente a mi prometido Pei Chen de tener una amante y malversar fondos de la empresa. Me gustaría ofrecer una explicación a todos. En cuanto a mí, no estoy clara sobre los asuntos de Pei Chen. Somos meramente prometidos. Con respecto a lo que sucedió esa noche, me gustaría pedirles a todos que vean un vídeo. Derribar a Pei Chen es mi regalo de bienvenida. El callejón sin salida que le he preparado para más tarde. Es el verdadero gran regalo. CEO Chu, ¿dónde está el vídeo? Sí, Sí. no hay nada. CEO Chu, iré a ver qué está pasando. Todos. Parece haber un problema con el equipo del hotel. Por favor, ténganos paciencia. Gracias. Segundo joven maestro, ¿qué quiere decir? CEO Chu todavía me espera. ¿Estás buscando esto? Chu Hunao. Te lo dije desde el principio. Puedo ayudarte a vengarte. Pero no juegues sucio. Has tratado conmigo. Conoces mis métodos, ¿verdad? Segundo joven maestro, se ha entrometido demasiado en mis asuntos. Tong Tong. Aceptaste mi propuesta. ¡Qué alegría! Tong Tong ha olvidado que una vez me apuñalaron. Pei Guangchao. Pei Guangchao. Usted es Pei Yan, ¿verdad? Eres Tong Tong. Eres Tong Tong. The film was ¿Quién es translated Tom Tom? and narrated by M Media. ¿De dónde sacaste este anillo? Por supuesto, el anillo me lo dio otra persona. De lo contrario, compraría un anillo solo por diversión. Al segundo joven maestro le gusta este anillo. Si le gusta, se lo daré al segundo joven maestro. Todo lo que tengo. Se lo puedo dar al segundo joven maestro. Chu Hunao. Aunque no sé de quién te estás vengando. Te advierto. No toques a Chu King. Esta es la primera y última vez. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sal del coche. Segundo joven maestro, seré directo si quieres proteger a Chu King. Bien. Entonces no debe dejarme encontrar ninguna oportunidad. Definitivamente la haré ir al infierno.
Es usted, ¿verdad, Yanyan? Porque de repente se convirtió en Pei Wangchao. ¿Por qué sigues protegiendo a Chu King? Grupo Chu. El gerente del departamento de RRPP del equipo A, Pei Cheng, debido a un escándalo personal, presentó su renuncia a la empresa. A continuación, quiero que Chu Junao reemplace a Pei Cheng y se convierta en el nuevo gerente. ¿Alguien tiene alguna objeción? Chu King. ¿Qué tipo de actuación está intentando hacer ahora? Para ser honesto, con este arreglo, me opongo. Creo que se nos debería dar una oportunidad justa para competir. Dejar que la alta dirección seleccione al mejor candidato. Zhao Yi. Usted ha estado al lado de Pei Cheng durante 5 años. Hace tiempo que no está dispuesto a subordinarse a otros, ¿verdad? Quiero que mañana en la reunión de alto nivel diga lo que diga. Contradecir abiertamente a Chu Junao. CEO Chu, nuestro cliente VIP, ha tenido un incidente en el hotel. Informe la situación de inmediato. Hace media hora alguien, cenando en el hotel del CEO Shen, sufrió una intoxicación alimentaria. La persona recibe tratamiento de emergencia en el hospital. El revuelo en línea ya ha superado el 1.000.000. Originalmente, el CEO Shen era él. Como cliente exclusivo de Chu Junao, ella debería haber manejado la emergencia, pero después de lo que acaba de decir, Zhao Yi, he decidido que ambos serán responsables de este asunto. Por favor, demuestren ambos sus verdaderas capacidades para restaurar la reputación del grupo Chu. Entendido. Se levanta la sesión. Chu Junao nunca debió intentar conspirar contra mí. Cualquiera que se interponga en mi camino se enfrentará a un callejón sin salida. Una familia sufrió intoxicación alimentaria en el hotel de CEO Shen y tuvo que ser trasladada a la UCI. Está intentando encubrir esto. Las cosas se han extendido tanto. Me temo que su explicación es poco probable que sea convincente. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Tiene que salir al coche para explicar. Le ha mordido un perro la conciencia. Porque no se muere. CEO Shen. CEO Shen. Su madre me recordó que tiene el azúcar alta y no puede comer dulces. Así que vino aquí. Gracias, hermano, por su entusiasmo. Es solo que tengo el azúcar alta. Así que mi esposa no me deja tocar los dulces. Mis disculpas. Sé que todos los aquí reunidos hoy quieren una explicación de mi parte. Así que les aseguro a todos. Nuestro grupo Shen, en un plazo de 6 horas, proporcionará una respuesta satisfactoria a la sociedad. Por favor, confíen en mí. Mis disculpas. CEO Shen. CEO Shen. De acuerdo. ¿Qué debería hacer el grupo Shen ahora para controlar la situación actual? CEO Shen, este asunto es bastante simple. Creo que esos rumores en línea no necesitan su atención en absoluto. La prioridad actual es apaciguar a la familia afectada por la intoxicación alimentaria, ya sea que les ofrezcamos dinero. Amenacemos solo si emiten una declaración de aclaración. Celebraremos otra conferencia de prensa. Y presentaremos la comida de nuestro hotel, certificados de inspección. De esta manera podemos perfectamente resolver esta crisis. Zhao Yi. Ha estado mucho tiempo en relaciones públicas. ¿Cómo puede seguir encubriendo la verdad? Este tipo de enfoque indigno. CEO Shen. Si seguimos lo que mi colega acaba de sugerir, el mundo exterior solo pensará que nuestro grupo Shen es una empresa de baja categoría. La situación ha estado escalando durante 3 horas. Necesitamos emitir un comunicado lo antes posible. No está intentando perder las 24 horas de oro. CEO Shen, mi sugerencia también iba en esta línea. En la era del periodismo ciudadano, después de 24 horas, la oportunidad se perderá. Para mí, solo hay una hora dorada. Usted
De acuerdo. Sus recientes comentarios. Ya tengo una conclusión. Por favor, váyase. Señorita Chu, por favor continúe. De acuerdo. En primer lugar, Yanyan. Buscándome en este momento. Probablemente no sea nada bueno. Chu Hunao. Adivine qué secreto descubrí sobre usted. ¿Qué instrucciones tiene el segundo joven maestro para mí hoy? No puede ser ella. No es ella. Así que puedo dejarla ir ahora. La actuación de la señorita Chu. Espléndida. La llamé aquí hoy. Hay algo que me gustaría preguntar. Descubrí que estuvo en América, hospitalizada durante 2 años completos. ¿Estaba sufriendo de alguna enfermedad? Toda mi información en América. Mi profesor me ayudó a mantenerlo tan en secreto. ¿Cómo se enteró Yanyan después de todo? Estos últimos 5 años. ¿Qué ha pasado exactamente? La señorita Chu no responde. Todavía no ha encontrado palabras para apaciguarme. Segundo joven maestro. A veces. La mano de uno no necesita extenderse tan lejos. Porque cada uno tiene sus propios secretos. Su secreto es una amenaza potencial para mí. Prefiero lidiar con las amenazas potenciales con prontitud. Esta amenaza potencial puede manejarse de una manera diferente. Por ejemplo, manteniéndola cerca de uno mismo. Para que no puedan escapar de su alcance. Usted quiere cooperar conmigo. Debería mostrar al menos algo de sinceridad, ¿verdad? Deja ir a Chu King. Q y L y parece. ¿Qué debemos hacer? Desde el momento en que comenzaron esos siniestros planes. Se acabó. Según la investigación policial, el grave daño alimentario reportado hoy en el Hotel Grupo Shan lo escenificó él mismo sobornando al personal del hotel y drogó la comida de su familia. Zhao Yi, cosa inútil. Chong Yi. Vio las noticias. Dirígete inmediatamente al Hotel Grupo Sen. Los familiares de ese empleado. Adviértales qué decir. Y qué no decir. Presidente Pei, el presidente Chu envió gente para advertir a la familia del empleado involucrado. Su suposición fue correcta. El presidente Chu orquestó este asunto de principio a fin. Advertencia: elimina a toda esta familia de la ciudad de Jiangling. No se descarta que puedan ser asesinados más tarde. Sí, The film was translated and narrated by M Media. Tong Tong. Sé que ama mucho a su hermana. Siempre ha hecho todo lo posible por protegerla. Si Chu King actúa imprudentemente, ni siquiera yo puedo protegerla. el hotel del Grupo Shan. Ha pasado una semana desde el incidente. Se puede ver que el mundo exterior es muy receptivo a nuestro plan de emergencia. El Grupo Shan logró rápidamente un cambio. Presidente Chu. Estos clientes solicitaron específicamente a Chu Hunao para manejar sus casos.
Todos los colegas deberían aprender de Chu Junao. Hay que aprovechar cada oportunidad. Por lo tanto, Presidente Chu, puedo ser el gerente del equipo ahora. Chu Junao tuvo una excelente actuación. Se desempeñó excelentemente en esta misión de crisis. Gracias, Presidente Chu. Anuncio. Chu Junao, Espere. El presidente Pei en el extranjero se enteró de los recientes eventos en Grupo Chu. Como el mayor accionista detrás de Grupo Chu, el presidente Pei me nombró como presidente ejecutivo de la compañía de relaciones públicas de crisis de Grupo Chu. Chu Qing asumirá el cargo de CEO. Con efecto inmediato. Chu Junao. Nunca he albergado intenciones asesinas hacia una mujer. Felicidades. Usted es la primera. Antes usted también era una mujer. Solo le estaba dando una advertencia. Me escuchó pero no entendió. Ahora ha actuado repetidamente contra Chu Qing. Realmente ha cruzado mi límite. ¿Qué? Va a matarme. De acuerdo. Máteme entonces. Hola. hermano, sálvame. Hola. Chu Junao. Permítame decirle algo. Chu Junao. Te queda una vida. Si Chu Qing muere, irás al infierno con ella. Pei Guangchao. Puedo decirle muy claramente. Chu Qing ella. Ciertamente morirá. Sobre lo que dijo de mí yendo al infierno. No necesita molestarse en hacerlo. ¿Por qué? Yo. Ni siquiera al infierno. No tengo dinero, suélteme. No tengo dinero, no tengo dinero. Suélteme. No me busque, por favor. Por favor. Realmente no tengo dinero. Por favor. Por favor. Chu Qing. Chu Junao. Usted está detrás de todo esto. Usted está detrás de todo esto, ¿verdad? Sí. Usted es la hija de Chu Kuo. Presidente Chu. Pero se ve tan diferente de antes. Hace 5 años. Me sometí a una cirugía plástica de cuerpo completo. Si no fuera por esto, quizás ni siquiera hubiera podido volver para vengarme de ellos. En aquel entonces, si no fuera por el director Chu, estaría en un contenedor de chatarra. Un niño pobre recogiendo basura. Hice un juramento. Mientras el señor Chu me necesite. Es mi deber. Gracias, CEO Shen. Soy yo.
El llamado socio de operación y desarrollo de nuevas energías soy yo. No usted. Pediste prestados 2.000 millones a usureros. Ahora deberían ser 4.000 millones. ¿Cómo lo va a pagar? El grupo Pei ya lo ha dejado de lado. Pei Guangchao. Con Pei Chongqiu cerca. ¿Le ayudará él? Chou Qing. Los ganadores son reyes, los perdedores son forajidos. Los ganadores son reyes, los perdedores son proscritos. Lo acepto. Pero tengo una pregunta para usted. Desde que llegó a la empresa, ¿lo investigué? Ya no tenemos rencores. ¿Por qué intentó matarme? Mi querida hermanita. ¿Cómo pudiste olvidar? Hace 5 años en mi cumpleaños. Me diste un regalo verdaderamente inolvidable. Así que hoy es tu cumpleaños. He venido a devolverte el favor. Mira, incluso te compré el pastel que más me gusta, en la pastelería. Este regalo. ¿Te gusta? Entonces, ustedes... Soy Chu Tong. Tong Tong. The film was translated and narrated by M Media. Yan Yan. Yan Yan. Él es Yan Yan. Pei Yan. Realmente eres Tong Tong. No estás muerta. Imposible. Personalmente sexta explotar ese coche en aquel entonces. Después de la explosión yo mismo lo arrojé al mar. Es imposible que no haya muerto. Brillante. Así que resulta. Este bolígrafo grabador que me diste cuando era pequeña. Existía para grabar tus pruebas incriminatorias. Démelo, démelo. Chu Qing, tu intención original se ha vuelto así ahora. ¿Por qué sigues luchando? Hermana. Fui engañado. Escuché a Pei Chongqiu. Dijo que mientras cooperara con él para eliminarlos a todos ustedes, la empresa sería mía. Hermana. Por favor, deme otra oportunidad, de acuerdo yo. Una oportunidad. Tu padre, quien te recogió del orfanato. El padre, a quien ella hizo ir a la cárcel, aún le da una oportunidad. O tu madre, quien te adoraba desde la infancia. La obligaste a saltar, debería darte una oportunidad. Deberías ir a preguntarles a ellos. Si quieren darte esta oportunidad. La policía está aquí, cálmate. Nos vamos primero.
Tongtong, Me has estado siguiendo todo el camino. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Tongtong, déjame entrar. No me atrevería a dejarte entrar. Después de todo, no hace mucho. Casi me estrangulas hasta la muerte. Dame una oportunidad para explicar. ¿Crees que no me atrevo a cerrar esta puerta, verdad? No. Entonces adelante y atrápame en la puerta. Está bien incluso si me aplastas. Pero realmente no quieres saber. Porque me convertí en Pei Wangchao. Descarado. Hace 5 años, segundos antes de que el coche explotara, fui salvado por el verdadero Pei Wangchao. Cuando te conocí en el extranjero en aquel entonces, yo era solo alguien estacionado en un país, un hijo ilegítimo que no podía ver la luz del día. El segundo hermano contrajo un cáncer en etapa avanzada. Nunca pensó en participar en las luchas internas familiares, lo que en cambio hizo que padre bajara la guardia. Hace 5 años, cuando tuvimos ese accidente, casualmente descubrió mi coche. Él presenció todo. Y me salvó. Por lo tanto, Pei Wangchao aprovechó el momento, cuando Chu Qin me estaba oprimiendo, para rescatarte. El segundo hermano me instaló en la casa que compró con sus propios ahorros. Y me cuidó meticulosamente. Pero 3 meses después, él ha fallecido. Me dijo que viviera bien por él. Y que derrocara definitivamente el dominio de padre. Y que no dejara que la familia Pei permaneciera tan silenciosa. Así que borraste por completo a Pei Yan. Y te transformaste en Pei Wangchao. Pero no sabía que Chu Qin te había dañado. Ella es tu hermana menor. Siempre tengo que apoyarla. Pero se está volviendo cada vez más arrogante. Quizás si no hubieras aparecido, mi paciencia con ella no habría durado mucho más. Ha terminado. Si ha terminado, segundo maestro, entonces váyase. Sé que me culpas por reprimirte en todas partes por el bien de Chu Qin, pero desde el principio, mi tolerancia hacia Chu Qin también fue por ti. Originalmente estaba pensando, después de encargarme de Pei Chungqiu, bajaría y te acompañaría. Pero no esperaba que aparecieras. Estos 5 años, has trabajado duro. Usted sabe que, durante estos 5 años, debido a la venganza, soporté todo tipo de dificultades. Pero después de que lo reconocí, usted está tratando conmigo por Chu Qin. Es mi culpa. Para mí, siempre será solo una Chutón, no otra persona. Tengo que lidiar con Pei Chungqiu. Solo estaba esperando esa frase. Una semana después, en el banquete de cumpleaños de Pei Chungqiu. Padre. Madre. Este es Chu Junao, actual gerente de gestión de crisis de Grupo Chu. Señor Pei, señora. Siempre he oído que, dentro de la empresa, hay un especialista en relaciones públicas de crisis muy competente. Al verla hoy, la señorita Chu es mucho más joven de lo que imaginaba. Imagine. Me temo que ya me ha investigado a fondo. Wangchao. En el pasado, cuando su padre celebraba su cumpleaños, siempre daba regalos generosos. ¿Por qué vino con las manos vacías hoy? Madre, realmente estamos en la misma sintonía. El regalo acaba de llegar. Padre. Por favor, mire.
Xiao Xiao. ¿Qué? ¿Se parece exactamente a esa mujer? Aunque no soy su madre biológica. No he sido buena con usted todos estos años. Como hijo. Hay que elegir un regalo con cuidado. Mi padre está satisfecho con el regalo. Durante todo el banquete, él le sostuvo la mano a esa chica todo el tiempo. ¿Usted? Señora Pei, usted es de una familia prestigiosa. Actuar así en el banquete de cumpleaños de su propio esposo. Si se filtra, se convertirá en un espectáculo para todos. Pei Guangchao no se deje llevar. Cree que la Grupo Pei será definitivamente suya en el futuro. Madre. Guangchao. Nunca tuve ese pensamiento. Ahora es famoso. Estoy bien, el banquete ha terminado. Vámonos. De acuerdo. Qué interesante. Usted cooperó bastante bien. Dada su forma actual de manejar las cosas, para que se quede quieto. Y reciba una paliza. Solo hay una razón. Y esa es. Usted supo desde el principio que Pei Chongqiu no se estaría observando desde arriba. Como era de esperar, usted me entiende mejor. Entonces, a continuación, ¿no deberíamos encontrarle algo más que hacer a Pei Chongqiu? Por supuesto. Tres horas después. Haga que la filial francesa intercepte todos los recursos europeos de Pei. Una suma de remuneración seguramente se perderá. ¿Qué está haciendo? Ahora solo somos nosotros dos. ¿Qué piensa usted? Ni siquiera 2 meses. Los negocios del Grupo Pei en Europa han sido bloqueados. Porque aún no ha averiguado los antecedentes de la otra parte. ¿Sabe cuánto dinero hemos perdido? Padre. La otra empresa tiene buenas cuentas, pero no hay información sobre la persona detrás de ellos. No hay forma de investigarlos en absoluto. Solo le doy 2 días. Averigüe quién está a cargo de la otra parte. Si no los encuentra, perderá su puesto como CEO. Fuera. Segundo joven maestro. Usted es la única luz en mi vida. Definitivamente le ayudaré. Viejo. No se jactará por mucho más tiempo.
CEO Pei, esta es la pasta de frijol rojo que hice yo misma hoy. ¿Le gustaría probar un poco? La pasta de frijol rojo es buena. Segundo joven maestro. Pei Chungkyu está siendo cada vez mejor conmigo. Debo ayudarle a encontrar esa llave. Xuanming. The film was translated and narrated by M Media. Pensé que tal escena no volverá a ocurrir. Durante estos 5 largos años. Yo también. He estado pensando en usted todo este tiempo. Yo también. Por cierto. Hoy Pei Chungkyu vino a la corporación. ¿Hay alguna novedad? La oportunidad ha llegado, Tong Tong. Pero necesito a su maestro para que intervenga y ayude. 2 días después, Grupo Chu. Padre. El nombre de esta persona es Jin Shan. Es una figura importante en la academia, pero en secreto estableció una empresa de tecnología. Adquirió agresivamente múltiples empresas. Jin Shen. Su ambición es bastante considerable. Padre. ¿Qué debemos hacer a continuación? Nuestro negocio en Europa ya se ha estancado. No podemos permitirnos perder el tiempo. Wang Chao, necesito que vuele a Estados Unidos. Y me traiga este Jin Shan. Sí. ¿Qué busca? Le ayudaré a buscarlo. La pulsera que me dio ha desaparecido. Temía que me culpara. Esa pulsera era muy cara. Realmente estaba desconsolada. Su dinero no crece en los árboles. No tengo mucho de nada. Excepto dinero, es solo una pulsera. ¿Por qué hacer tanto esfuerzo? Mañana simplemente le compraré otra. Pero no me gusta que otros toquen mis cosas. ¿Entiende? ¿Entendido? La pasta de frijol rojo está lista. Iré a buscarla. Está bien. Se han descubierto los antecedentes de Feng Chao. CEO Chu. Chong-hee entrellable. CEO Chu. El segundo joven maestro instruyó que si algo sucede cuando él no está aquí, todo puede serle reportado a usted. De acuerdo, dígame. La mujer enviada por el segundo joven maestro al CEO Pei. Pei Chungkyu investiga sus antecedentes. Deberíamos ayudar. Déjeme pensarlo. Está bien. Feng Chao. Señorita Feng. The film was translated Porque se ve tan and pálida. narrated by M Media. Señorita Chu, siento que Pei Chungkyu está empezando a sospechar de mí.
Entre rápido y dígame. Encontré a Xuan Ming. Pero creo que Pei Chung-kyu sospecha de mí. No puedo contactar al segundo joven maestro, así que solo pude venir a usted. Acabo de ir a una clínica ilegal, y me implantaron un microrastreador en el brazo. Por si acaso. Esto es demasiado perjudicial para su cuerpo. La llevaré al hospital para que se lo quiten, de acuerdo. Vamos. Señorita Chu, el segundo joven maestro es buena persona. Él la ama mucho. Así que yo también confío en usted. Si fuera mi propia elección. Ya me he preparado para el peor resultado, mientras pueda ayudarlos a todos. Creo que vale la pena. Porque ya hemos hecho suficiente. Pei Wang-chao y yo no queremos ver que usted logre su objetivo sacrificándose. Esto no es lo que queremos. Hermana Junao. La gente vive en este mundo. Y siempre debería hacer algo significativo. Pei Chung-kyu ha hecho tantas cosas malas. Y ha dañado a tanta gente. Sí, a través de mi pequeña e insignificante fuerza puedo ayudarlos a todos. Para mí, es lograr la benevolencia y la rectitud. Así que déjeme completarlo. De acuerdo. Tonto. Xiao Xiao. La he estado esperando todo el día. ¿A dónde fue? Presidente Pei, estoy aburrida de quedarme sola. Así que fui un rato al centro comercial. ¿Vio alguna joya que le gustara? No es necesario, ya me ha dado suficiente. ¡Qué buena chica! Con razón su segundo tío y su segunda tía la miman tanto. Feo Pei. ¿De qué está hablando? No parece una mano de 20 años de trabajo en el campo. Una mano curtida por el fuego de la estufa. Feo Pei. La cirugía de su segundo tío fue muy exitosa. Feo Pei, por favor, deje ir a mi tío segundo y a mi tía segunda. Me inclinaré ante usted. Perdonar. Eres mi mujer, no hay forma de que pueda dejarlo pasar. Una belleza en lágrimas. Me duele el corazón. Llorar así en la cama me excitará aún más. Dígame qué quiere exactamente Pei Wang-chao. Al enviarla a mí. Me dijo la última vez que la sirviera bien. De esa manera, su posición en su corazón sería mucho más alta. Es así. Le doy una oportunidad más para decir la verdad. Feo Pei, The film was translated and narrated Admito. by M Media. el segundo joven maestro me envió a usted como un regalo. Pero durante estos pasados, pocos meses que hemos pasado juntos, no tengo otras intenciones hacia usted. Incluso si me mata. Así es como me siento todavía. A lo largo de los años, las mujeres que han estado conmigo, hay muchas. No puedo negar que usted es la que más me complace. Debería agradecer que su rostro me recuerda a mi primer amor. Tampoco sé si Pei Wang-chao sabe esto. O si fue solo una coincidencia. Su regalo realmente me conmovió el corazón. Pero para mi Pei Chung-kyu haber llegado tan lejos sería tan tonto como para confiar en una mujer. Alguien Es usted.
Lamento haberle hecho esperar. Padre. Este es el presidente Jin Shan. Presidente Jin. Me pregunto si mi hijo le ha transmitido mis intenciones. Joven CEO Pei. Al venir a América sin duda nos ha visitado muchas veces. En realidad estaba decidido a adquirir el grupo Pei. ¿Qué lo convenció? Usted. La última vez que el joven CEO Pei vino a verme, dijo una cosa. En los negocios, solo se trata de ganancias, y no me opongo. Si coopero con usted, el valor que usted puede darme es incalculable. Presidente Pei ha criado a un buen hijo. En ese caso, puedo preparar el contrato de cooperación. Pei Chung-kyu. Siga riendo un poco más. Después de que todo se calme, venderé la empresa en corto. La deuda por haber matado a mi madre biológica. Es hora de saldarla. Yanyan. Feng Chao está en problemas. No pudo comunicarse con usted, así que vino a mí. Esta chica se implantó un rastreador en el brazo. Conectado a mi teléfono. Ella está en la playa ahora. Presidente Pei, me equivoqué. Por favor, no me venda al extranjero. Presidente Pei, le ruego. Presidente Pei, por favor, déjeme ir. Presidente Pei. No dijo que le gustaba. Y me admiraba para corresponder a ese agrado. Le daré una última oportunidad. Pei Guangzhou. Le envió para acercarse a mí. ¿Por qué exactamente? El segundo joven maestro realmente me trata como un regalo para darle a usted. Le serviré muy bien, presidente Pei. Mátenla. Feng Chao. Feng Chao. Está aquí. Segundo joven maestro. Le he encontrado la llave. Alábeme un poco, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Pero ahora necesito llevarlo al hospital. Entonces no iré al hospital. Mi sangre manchará su coche. Niña tonta. No puedo cumplir la promesa de vivir bien. Lo siento. Lo hizo muy bien. Conocerle. ¿Es verdaderamente maravilloso? Una semana después, Grupo P. Señorita Chu. Me pregunto por qué el presidente Pei me llamó aquí hoy. ¿Hay algo? The No sé film por was qué. translated and Siempre siento que la narrated señorita by Chu se parece a una Media. antigua y conocida mía. De verdad. Quizás sea porque tengo un rostro común. Así que, todos se parecen un poco. ¿Has oído hablar de Chu Ton? ¿Has oído hablar de Chu Kuo? Chu Guo.
muy famoso en la ciudad de Jiangling, el antiguo hombre más rico de la ciudad de Jiangling. Más tarde fue arrestado por lavado de dinero. Fue internada años en un hospital psiquiátrico. Ni siquiera sé cómo está ahora. Oye, ¿qué es más que eso, verdad? La señorita Chu sabe en qué hospital está. Tener un negocio familiar propio tiene esta ventaja. Es fácil averiguar cualquier cosa que desee. Señorita Chu, parece que no solo ha oído hablar de Chu Kuo, también lo conoce. Como era de esperar, nada se le puede ocultar. Me pregunto qué quiere escuchar de mí el presidente Pei. Chu Tong. Es así. Sí. Soy Chu Tong. Es bastante rápido en admitirlo. Superó mis expectativas. La técnica de diagnóstico es buena, con huesos rotos por todo el cuerpo. Debió de ser muy doloroso, ¿verdad? Está bien después de todo, cada vez durante la cirugía. Pensaba en mis enemigos. Quería hallar al verdadero culpable. Y pensaba en cómo hacer que enfrentaran el castigo legal uno por uno. Eso fue lo que me sostuvo durante todo el proceso. No me gusta oír eso. No estamos solo nosotros dos, tío y sobrino, aquí. ¿Por qué su tono suena? Como si yo fuera su enemigo. Su tío Pei y yo nunca hago nada ilegal o desordenado. Tío Pei. No dije nada. ¿Por qué está tan ansioso por explicar? Ese año, cuando la policía arrestó a su padre, delante de todos los invitados, declaré inequívocamente: lavado de dinero. Presidente Chu, absolutamente imposible. Pero adivine qué pasó. Su hermana presentó pruebas del crimen de su padre. Así que Chu Qin está ahora en prisión por falsificar pruebas. Probablemente no saldrá. En esta vida. Ya quién sabe. ¿Quién será el siguiente? Tío Pei, ya que ya nos hemos reconocido. Me recuerda algunos eventos pasados. Recuerdo cuando tenía 5 años. Lo conocí por primera vez. Intentaba conseguir fondos de mi padre. Y se arrodilló en nuestra puerta durante 2 días. No hubo otra opción. Cuando le pide algo a alguien, siempre tiene que mostrar algo de sinceridad. En ese momento, usted declaró en voz alta en la puerta que admiraba a mi padre y quería ser como él, para retribuir a la sociedad y beneficiar a la ciudad de Jiangling. Aunque mi padre no salió en ese momento, lo que usted dijo fue todo transmitido en tiempo real, a nuestros oídos. Adivine qué. ¿Qué dijo mi padre entonces? Él dijo: usted es claramente una persona ambiciosa a primera vista. Pero él estaba dispuesto a ayudarlo, porque su actitud ambiciosa se parecía mucho a la suya al iniciar su negocio. Le dio 10 millones sin pensarlo 2 veces, permitiéndole hacer lo que quería hacer. No escatimó esfuerzos en proporcionarle recursos, tratándolo como a su mejor hermano. Siempre consideré a su padre como un hermano y benefactor. Es una pena que luego se cegara por la codicia. Tomó el camino equivocado. Por eso todos estos años me he estado advirtiendo a mí mismo: nunca confiar en nadie. Porque nunca sé cuándo podrían traicionarme, dejándome en una situación irreversible. Tong Tong, ¿quién es exactamente su enemigo? Mi enemigo, mi enemigo. Por supuesto es Chu Hunao. ¿Qué pasa? Todavía molesto por su identidad. Al ser expuesta,
Pei Chong-ki ya es muy ingenioso. Que pudiera encontrarme siempre estuvo dentro de mis expectativas. Simplemente sucedió antes de lo esperado. También es una suerte que usted llegara a tiempo. Ahora, él debe estar pensando en cómo lidiar con nosotros a continuación. Todos nuestros arreglos. Las trampas que tendimos. Están todos listos. Tong Tong, todas las deudas. De mis padres y de Feng Chao. Definitivamente será vengado. El proyecto europeo que firmamos con el grupo Jin. Porque se detuvo a mitad de la implementación. Wang Chao. Usted sigue a cargo de este proyecto. Por favor, explique a los accionistas. El CEO Jin dijo que los componentes proporcionados por nuestra filial no cumplieron con los estándares de calificación. El trabajo no puede comenzar. Fui a la fábrica de abajo para investigar. El director de taller responsable de este lote de mercancías renunció la semana pasada. Recuerdo. A este director de taller. Fue ascendido por usted en aquel entonces. Eso es cierto, pero lo he estado buscando. No he podido encontrarlo. Con su limitada capacidad. ¿Qué podría encontrar usted? Sin embargo, mi gente, encontró a este director de taller. Todavía es padre. Adelante. Presidente Pei, la persona ha sido encontrada. El presidente Pei me dijo que hiciera esto. Dijo que, si producíamos un lote de productos de baja calidad, la grupo Jin no se daría cuenta. En cuanto a todo lo demás, me dijo que no me preocupara. Un agente encubierto. Con 3 identidades. Siempre he sido la persona del presidente Pei. Señoras y señores, Pei Wang Chao, el director general de Grupo Pei, cometió errores tan graves durante su mandato. Como director de Grupo Pei, ya sea pública o privada, debe ser tratado. Por lo tanto, soy el padre de Pei Wang Chao. Si un hijo no es educado, es culpa del padre. Por lo tanto, he decidido eliminar el puesto de director administrativo de Pei Wang Chao con efecto inmediato. ¿Quién está a favor, quién en contra? Me opongo. ¿En qué era estamos ahora? Todavía jugando a estos juegos. Está anticuado. Accionistas. Tengo pruebas aún mejores que antes, para mostrarle. Diga lo que acabo de enseñarle. Esto es falso, esto es falso. Esto es falso, esto es falso. El director de taller ya ha sido enviado a la comisaría por mí. Chong-hee. Actuó bajo las instrucciones del presidente Pei para manipular este lote de componentes. Presidente Pei, sálvame, presidente Pei. Presidente Pei, sálvame. Presidente Pei. Nunca lo he incitado a hacer tal cosa. Presidente Pei. Chong-hee. Me ha seguido durante tantos años, cada vez que le dejé saber algo. Era lo que yo quería que supiera. Adivine qué. ¿Para qué fue? ¿Qué es exactamente lo que quiere? Usted es viejo, es hora de que se retire. Disfrute de sus años dorados en casa temprano. No es tan malo.
Está intentando forzar una degradación en mi Wang Chao. La sorpresa que le doy. No es solo esto. Bai Kai, Tío Pei, usted debería estar muy familiarizado con esto, ¿verdad? ¿dónde encontró esto? Swanmin, no lo deje siempre en... Su estudio, ¿verdad? Lo supe desde el principio. Tío Pei. Nadie debería saberlo mejor que usted. Swanmin pertenece a nuestra familia Chu. Somos marido y mujer. ¿Qué está haciendo ahora? Ustedes siempre han estado trabajando juntos. Marido y mujer. En aquel entonces, si no me hubieras insultado descaradamente, obsesionado conmigo, y me hubieras poseído, ¿cómo podría yo casarme con alguien como tú? Un canalla despreciable. Y que usted dio a luz a mi hijo. Desde el primer día que me casé contigo, cuando dijiste que te gustaba la pasta de frijol rojo, puse medicina en tu comida. Quiero que por el resto de tu vida nunca tengas hijos. The film ¿Qué? was translated and narrated by Imposible. M-Media. Incluso si tiene esto. ¿Qué puede hacerme? De hecho, no puedo hacerle nada. Pero, Cada vez que vengo a buscarle. En este estado actual, siento una satisfacción inefable. Usted se preocupa por su esposa. Orquesté su muerte accidente. Usted desarrolló Swanmin. Lo arrebaté y luego le tendí una trampa. Y le envié a un hospital psiquiátrico. Su hija más querida. Sin esfuerzo. Intité a Chu King a matarla. Impresionante, ¿verdad? no esperaba eso, ¿verdad? Mi padre siempre ha estado fingiendo locura. Estaba seguro de que un día usted iría a él para regodearse. Pei Chung-kyu. ¿Quién es el ganador final? Sigue siendo desconocido. De hecho, nunca lo ha juzgado mal. Solía ser así. Y todavía lo es ahora. Una última cosa. Usted debe saber. El verdadero Pei Guangchao, después de ayudarle a obtener el Swanmin, fue diagnosticado con cáncer y falleció. Y yo soy Pei Yan. Pei Chung-kyu. Cuando la gente hace el mal, deben ser castigados. Bajo la verdad universal, la justicia es eterna. Este principio puede pasar el resto de su vida en prisión. Pensándolo lentamente. 3 meses después, el cumpleaños de Chu Tong. ¿Por qué solo enciende una vela cada vez? Solo así podrá probar que eres mi única. Pida un deseo rápidamente. Está bien. Y el primer deseo. Que la tía Bai pueda conquistar a mi padre lo antes posible. Pero de nuevo, realmente no esperaba que fueran primeros amores. Mis ancestros. Esta vela casi seca en Zoom. Por favor, pida un deseo. Bien, para el segundo espero. Que usted pueda hacer que el grupo fusionado, más grande y fuerte, para que cada día pueda perder la cuenta de toda mi hermosa ropa y bolsos. Esta es la última.
Pida el deseo correctamente. Mi último deseo. Espero. También puedas casarte conmigo. Señorita Chu, tras regresar al país. Ella me dio esto. Siempre lo he llevado conmigo. Era para este momento. Quiere casarse conmigo. Solo un minuto más. Hasta su cumpleaños. Así que. Entonces, ¿qué quieres hacer en este último minuto?